Bueno, yo les vengo a hablar sobre los modos de comunicación y rituales que se llevan a cabo en la época de la colonia. Para explicar los modos de comunicación durante la época colonial, lo voy a dividir en tres partes. Cabe resaltar que en esta época colonial no había ni tele, ni teléfonos, ni nada que nos permitiera rápidamente expresarle e informarle algo a otra persona más allá de la misma voz. La imprenta en la época colonial. Si bien esta ya había tenido una importancia muy grande en Europa, en América todavía no se le veía gran utilidad. Los periódicos que venían desde Europa demoran mucho en llegar acá. El periódico en América colonial. A diferencia de Europa, el periódico en América era muy local, ya que cuando llegaba a otras partes era noticia vieja. Uno de los primeros se dice que fue Gaceta de México o en Lima en 1700. Las cartas fueron el principal método que usaba la gente en ese entonces para comunicarse. Las personas que recibían y escribían cartas debían esperar mucho tiempo, ya que los medios en que viajaban eran muy lentos, no existían aviones ni automóviles. Las cartas generalmente iban en barco o eran llevadas por un cartero llamado chasqui, quien viajaba a caballo. Las cartas debían ser retiradas en la oficina pública de la zona. Cuando el destino era muy lejano, se utilizaba el barco. Los medios de transportes en aquella época eran escasos. Existían algunas carreteras, vehículos de dos ruedas grandes tiradas por bueyes. Las diligencias o galeras, las cuales eran un poco más cómodas, eran tiradas por caballos. También se viajaba por caballos, el medio de transporte más veloz de aquella época. Los jinetes, cuando viajaban por largos caminos de tierra, se detenían a descansar en pulperas donde comían, jugaban, escuchaban música y descansaban un rato para luego seguir con su agotador viaje. La colonia fue un periodo que contó con varios elementos característicos. Uno de ellos fueron las fiestas que se realizaban en gran número y a lo largo de todo el año, con una duración indefinida, alcanzando incluso los 4 días. Además, estas podían ser tanto públicas como privadas. El Estado colonial creó sus propios rituales políticos. Estos fueron un eje importante en proporcionar un espacio para negociar las relaciones de poder entre el virrey y las élites andinas. Organizaban tertulias, que eran reuniones en las que se invitaban a sus amistades, escuchaban música, se conversaba, comían, etc.